la Cátedra de Estudios sobre las Religiones de la Escuela de Filosofía. Para nosotros es un gusto, pues, llevar este ritmo de conferencias y de encuentros, sobre todo porque desde que esta cátedra se inauguró, la intención ha sido recuperar el interés por el estudio filosófico de las religiones, que ha permitido, entre otras cosas, recoger muchos abordajes y muchas tesis, y también abrir a la Escuela de Filosofía a las diferentes experiencias religiosas, pues, que caracterizan nuestro mundo. En esta ocasión nos va a acompañar Luis Diego Cascante, quien dirige la cátedra precisamente, con el tema de la teología católica y la epistemología. Probablemente ya ustedes estarán familiarizados con el trabajo de Luis Diego, pues tiene una larga trayectoria en la que ha pasado por estudios sobre la gnosis, el pensamiento platónico, la patrística, la filosofía medieval y, por supuesto, la exégesis bíblica. Él, además, es docente de la Escuela de Filosofía, es doctorando en el posgrado en Filosofía, y sus áreas de interés, como creo que ya lo pueden intuir, son la filosofía de la religión, la patrística y la medieval, y la investigación sobre la exégesis no confesional del Nuevo Testamento. Como les decía, en esta ocasión, él nos va a ofrecer una disertación sobre la epistemología y su relación con la teología católica. Les recuerdo muy brevemente las reglas de cada sesión. A través del Facebook Live de la cátedra y a través del chat del Zoom podemos anotar nuestras preguntas. Solamente se van a atender las preguntas por escrito. Entonces, en la medida que vayan escuchando a Luis Diego y surge algún comentario o pregunta, pues la pueden anotar y mandarla de inmediato. Al cabo de una hora, cuando Luis Diego haya concluido o poco antes, vamos a abrir el espacio de intercambio para precisamente conocer esas preguntas y las respuestas que Luis Diego nos pueda ofrecer. Sin más, Luis Diego, te agradezco muchísimo, primero que me tomaras en cuenta para moderar la sesión de hoy, y en ese momento lo que te pediría, pues, que asumieras la palabra y comenzaras tu exposición. Muchas gracias, Jimmy. A ti te tengo que agradecer gran cantidad de cosas, favores y tu amistad. Y eso de verdad se lleva en el corazón por esa compañía a lo largo de décadas, desde el 87. De verdad, de corazón te lo agradezco. Ese acompañamiento, no solamente académico, sino de una amistad profunda. De verdad, de verdad. Muchas gracias y de verdad te agradezco de corazón. Y también que hoy estés aquí acompañándonos y siempre tan dispuesto a colaborarnos. Muy buenas a todos y a todas. Muchas gracias por a que nos están acompañando. Efectivamente, vamos a incursionar el título que el profesor Jimmy Washburn nos señalaba, la teología católica y la epistemología. Hago una acotación nomás iniciando, y es que decir teología católica, tanto dogmática como bíblica, es decir, la teología propuesta desde el año 451 por el Concilio de Calcedonia, lo cual significa que esta teología no ha variado, esta manera de ver al personaje Jesús no ha variado, y aunque hubo separaciones a lo largo de la historia del cristianismo y del catolicismo, esas separaciones fueron eclesiales, fueron respecto de sutilezas a la hora de establecer esa relación jerárquica entre pastores, ovejas, teólogos, etcétera, pero que en la práctica, en términos doctrinales, no afecta el corazón mismo del catolicismo, ni afecta tampoco el corazón mismo del protestantismo o de los no católicos cristianos. Dicho de otro modo,
decir teología católica no tiene que ver estrictamente con asumir per se el catolicismo excluyendo a otras denominaciones cristianas, porque en términos de dogmas o de verdades de fe, las denominaciones posteriores con sus múltiples, pero múltiples énfasis, se reconocen en esas verdades que están en el Concilio de Calcedonia en el año 451. Dicho esto, lo primero que te habría que decir es que solo las personas son portadoras de derechos. En consecuencia, cuando estamos hablando de ideas, las ideas no hay que respetarlas. Puesto que para que haya progreso, tanto las ideas, los conceptos, las hipótesis explicativas, los dogmas, no son sujetos de derecho. Y por ello son criticables, refutables, contrastables, sustituidas por otras, etc. Así son las historias de las ideas de la humanidad. Cuando nos centramos en la historia de las religiones, la historia humana se viste de muchas maneras. Lo primero que salta a la vista es una diversidad que está inscrita en los diferentes cuerpos sociales, sean agrícolas, nómadas y urbanos, y esa relación entre esa diversidad y los distintos cuerpos sociales, pues de alguna u otra forma muestra la diversidad en las religiones. Toda religión, ustedes lo saben, es nuestra religión, y es verdadera, desde luego, para los creyentes en ella. Apoyándonos en los fundadores de las religiones, Akenatón, Abraham, Zoroastro, Buda, Pablo de Tarso, Mahoma, toda fundación de religión es siempre y rigurosamente una reforma, o una rectificación, digámoslo así. Cuando una religión, como cualquier producto humano, presenta o se presenta inoperable, es decir, se apacienta a sí misma, olvida esa capacidad de religar a los humanos con la divinidad, ya sea porque la estructura se olvida de las personas que son su razón de ser, ya sea porque el lugar teológico varía y entonces se desplaza a otros énfasis que de repente hacen que quienes le dan vida a la religión, a saber los creyentes, se sientan desplazados, etcétera. Pierde su razón de ser en la comunidad y por supuesto que desaparece. Las religiones también nacen, también se desarrollan y también mueren. Epistemológicamente, es decir, en términos de conocimiento, de verdad de las afirmaciones, de este conocimiento que producen las religiones, es imposible sostener la superioridad discursiva de una religión sobre otra, porque las representaciones mentales, ciertamente simbólicas, son equivalentes en credibilidad en cualquiera de las religiones y, por supuesto, en no credibilidad a la hora de argumentarlas. Afirmar, qué sé yo, en términos religiosos, que Jesús caminaba sobre las aguas, nos obliga también a pensar que Moisés separó las aguas y aceptarlo, y también que el caballo de Mahoma saltaba de la Meca a Medina con relativa facilidad, para indicar justamente que en términos de argumentación, en términos de verdades de fe, es la misma razón. Yo acepto de plano aquello que mi fe me está dando como un supuesto y por ende epistemológicamente están al mismo nivel. No habría una superioridad epistemológica en términos argumentales respecto de las verdades de esa fe. Ahora bien, conforme han ido pasando los siglos, ya sabemos que ninguna persona es buena o mala por ser creyente o no. De tal modo que las convicciones morales, más bien, que en principio ha proveído la religión a lo largo de la historia, son atributos asociados directamente a la inteligencia. Dicho y evidenciado, por contrastación con los hechos, por la propuesta que hace, por ejemplo, Mark Hauser, un psicobiólogo de la Universidad de Harvard, quien hace una incursión en términos religiosos desde una perspectiva multidisciplinar que abarca la neurología, la psicología, la antropología, la lingüística, en su gran obra La mente moral, de 2008, habría principios universales de carácter moral, los cuales rigen nuestras decisiones y nos permiten a la vez hacer juicios para distinguir el bien y el mal.
En consecuencia, la religión no sería un requisito, una fuente o algo previo de la moral, sino que la moral es una herramienta heredada, siguiendo a Chomsky diríamos que es una gramática moral, que consolida las sociedades y a la cual podría llamarse lenguaje filosófico, moral como estructura. Los distintos contenidos éticos a lo largo de la historia los conformarían la moral como contenido. Epicureísmo, eudaimonismo, es decir, la felicidad en el centro, estoicismo, cristianismo, etc. Si nos acercamos al método que tiene la teología, insisto, estoy suponiendo o afirmando teología católica o la que llaman cristiana o protestante, etcétera, con todas las denominaciones, cuyo núcleo común es el Concilio de Calcedonia el 451, en términos de las verdades que se afirman respecto de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, según este modo de acercarse al personaje. Hay gran cantidad en la teología de razonamientos asociados a un modo particular de hacerlos. Estoy hablando del silogismo, que es aquella figura que tiene dos premisas y una conclusión, y que usted la encuentra a lo largo de la historia de la teología, pasando, inclusive antes de San Anselmo, pasando por Anselmo de Canterbury en el siglo XI, desde luego sin dejar de lado al brillante Tomás de Aquino en el siglo XIII, y hasta nuestros días, ya sea con Cano, Toledo, Suárez, la teología dogmática actual, católica y protestante. Entonces, así por ejemplo, cuando tenemos una pregunta, ¿Dios existe? Anselmo respondió con un silogismo para llegar a la existencia del mismo. Pero pues, Dios es el ser perfecto, segunda premisa o proposición, y por tanto, Dios tiene necesariamente que existir conclusión. Este argumento es inválido. Este argumento es inválido lógicamente porque el existir de la primera premisa es ideal en nuestra mente, mientras que en la conclusión es existencial, lo cual viola un principio fundamental respecto del término medio desde Aristóteles para la elaboración de silogismos. Hubo un salto sin demostración que va de lo lógico ideal a lo ontológico, es decir, a lo existencial, y en virtud de lo cual este silogismo es inválido lógicamente y por ende no hubo demostración de la existencia de Dios. También de este tipo de razonamientos, es decir, de silogismos, hay silogismos válidos, aunque no contrastable con los hechos, tienen esa característica. En Cristo hay unidad de persona, pero es así que la persona tiene que atribuirse el ser. Luego en Cristo hay una unidad de ser. Tomás de Aquino, tercera parte de la Suma Teológica, cuestión 19. ¿Cómo se ve? El primer enunciado es una verdad revelada, ¿no? El segundo es un principio filosófico, en tanto se le atribuye a la persona el ser. Y la conclusión teológica, ¿no? Que no ha sido revelada en sí misma, se deduce por necesidad lógica, a saber, que en Cristo hay unidad de ser. Esta manera de argumentar es siempre un círculo vicioso, porque pretende demostrar la conclusión, en este sentido haciéndola derivar de la verdad revelada o de una verdad universal, que en realidad se supone ya demostrada. Este tipo de razonamiento también existe de manera abundante en la teología cristiana, insisto, católica o protestante. El encantamiento del silogismo para los teólogos dogmáticos y en general para los creyentes ha hecho que en su universalidad se torne ajena a la contrastación con los hechos. Dicho en lenguaje creyente, la teología, cuyas verdades fundamentales son y están al servicio del magisterio eclesial, obispos en los concilios y el papa, trata de iluminar y aclarar la comprensión de la fe cristiana. El teólogo no es un investigador cualquiera, como ustedes lo habrán notado, pues ante todo es un creyente, casado previamente con las verdades que profesa. La teología entonces parte del conocimiento de la fe
de un cúmulo de verdades que los medievales llamaron depositum fidei, depósito de la fe, y que fija el magisterio eclesial, ¿no? Metodológicamente, el cometido de la teología radica en elaborar de una manera lógica, exacta, a través de silogismos, y verificable, es decir, condicionado por las verdades de fe profesadas, el mensaje de aquella verdad en la que se cree. Esto indudablemente resulta ideológico porque esconde la falacia de la petición de principio. Yo llego a lo que previamente había dicho o que ya sé o que ya creo y en consecuencia trato o pretendo demostrarlo. Curiosamente, siendo el cristianismo, como lo es el judaísmo y como lo es también el islam, una religión del libro, es decir, parte de una revelación, en el caso del cristianismo, la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, es interesante que el magisterio eclesial está por encima de la autoridad de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque finalmente no se escucha directamente lo que dicen las Sagradas Escrituras, sino que de alguna u otra forma estas verdades desarrolladas históricamente, por ejemplo, con el Concilio de Calcedonia, pretenden ser confirmadas con la verdad bíblica o con los textos bíblicos. A eso también se le denomina teología bíblica, como el estudio de las Escrituras viene a confirmar las verdades de fe que se han fijado en los concilios. En pocas palabras, lo que tenemos acá es un distanciamiento entre el Jesús histórico, el hombre de carne y hueso, y el Cristo de la fe. El Cristo de la fe tiene que ver con estas verdades que se consideran esenciales a la creencia, pero que a lo largo de lo que viene en esta sugerencia, y más no conferencia, pretende acercarnos a lo que es el Jesús histórico y mejor aún el Jesús de la historia o de la ciencia histórica. Los principios generales, es decir, las verdades de fe, en principio, como cualquier otra verdad, no deben ser punto de partida. ¿Por qué? Porque más bien han de ser demostradas, más bien punto de llegada, como cualquier otro conocimiento apodíctico, es decir, demostrativo. Esto es una cuestión de método importantísima y delicada, a la que habrá que prestarle atención a aquellos teólogos que son de profesión tales y desde luego este acercamiento que estamos haciendo, señalando ese punto a nivel metodológico, es desde luego forma parte de la epistemología, que es una rama de la filosofía. Acerquémonos a estas verdades fundamentales que tiene para luego saltar a la cuestión del Jesús de la historia, y mejor aún, al Jesús de la ciencia histórica, partiendo de algunas objeciones que se pueden hacer a los resultados dogmáticos de este método teológico, a los resultados dogmáticos de varios de los concilios. Toda confesión de fe, llamada también ortopistis, es justamente el punto de partida para la configuración de la creencia. Y ha permitido al menos 4 estadios en torno a verdades dogmáticas. Aquí dogmáticas tiene que ver, insisto, con verdades que son punto de partida y no con el sentido despectivo al cual nos referimos cuando se habla de dogmas, sino verdades, supuestos, creencias, afirmaciones de fe que están en la base de la creencia. Estas verdades dogmáticas sobre el Cristo son varias. Por ejemplo, se afirma que Jesús, que el Cristo, es perfectus Deus, es decir, es consustancial, y esto lo consustancial con el Padre, y esto lo observamos en el Concilio de Nicea. También es perfectus homo, o verdadero hombre, homousios, hemin, es decir, de la misma esencia y consustancial con el Padre. Esto lo observamos en San Dámaso y en el primer concilio constantinopolitano. También es una hipóstasis, es decir, en el concilio de Éfeso, es persona, y también tiene 2 naturalezas, concilio de Calcedonia. Esta lectura del personaje Jesús en el Cristo
ha sido una especie de guía para entender la doctrina recta dentro del cristianismo a propósito del Cristo de la fe. Pero paradójicamente, esta manera de afirmar al personaje en términos de fe puede resultar heresiarca y puede resultar hereje por una sencilla razón. Veamos por qué. Si lo que usted quiere es más bien acercarse en términos de recta doctrina, de ortopistis, no necesariamente de magisterio eclesial, habrá que seguir entonces lo que dice la razón y tratar de entender lo que los 4 concilios referidos anteriormente, en el párrafo anterior, en las afirmaciones anteriores, han querido mostrar, para ver si efectivamente se está o no del lado de la herejía. Por ejemplo, Arrio, 250-336 después de Cristo, era convincente respecto de que un absoluto, es decir, un Dios que sufre, no puede ser Dios, por la limitación que implica en cuanto a su naturaleza. La fe de Nicea dice que Jesús, sufriente, es el absoluto. Apolinar, 310-390 después de Cristo, sostiene, y si el criterio de la razón parece que tiene razón, que el perfecto Dios no puede ser uno con el hombre acabado. Y, siguiendo a Gregorio Nacianceno, 329-389 después de Cristo, la Iglesia afirma, me refiero al catolicismo, que aquello de nosotros que no haya sido asumido no ha sido sanado, por lo cual Nestorio, 386-451, concluye racionalmente que no se puede predicar contrarios de un mismo sujeto, o es Dios o es hombre, pero no ambos. Cirilo, 370-444, alrededor del año 430, dice que si se ha de dividir sujetos, entonces, según las predicaciones, no podemos creer que nuestra realidad no es ajena a Dios. Por último, que la divinidad, bueno, más bien, por último, el monofisismo insistirá, y parece que lo menos que se puede esperar, lo menos que puede esperar el ser humano, el hombre religioso de Dios, sería que la divinidad absorba lo finito. Sin embargo, la réplica de Calcedonia es contundente. Si divinidad y humanidad no son distintas o distintos, ambos, nuestro ser, en lugar, o parece que nuestro ser, en lugar de verse salvado, más bien está separado. Con lo cual habría una contradicción respecto de la unidad de ambas naturalezas, divina y humana en el Cristo. Siguiendo de cerca a algún teólogo brillante, por ejemplo, José Ignacio González Faust, que no es nada sospechoso como teólogo católico, podríamos agrupar en 3 secciones las objeciones racionales que se desprenden de las fórmulas de Calcedonia. La primera de ellas es que esta fórmula de Calcedonia, que tiene que ver con el credo en Jesús, es una fórmula difusa. ¿Qué significa esto? Significa que en Calcedonia, así como en los siglos posteriores, hay una preferencia entre, o una distinción, mejor aún, entre el concepto de hipóstasis y el concepto de physis, es decir, de persona y de naturaleza. Tanto así que no hubo claridad a la hora de denotar ambos vocablos. Desde luego que las disputas han seguido como consecuencia de esta imprecisión y siguen, desde luego, como acabo de indicarlo. La cuestión más dramática que nosotros podemos indicar es que esto tiene que ver con que se perdió la beta soteriológica o salvadora, que en un principio el dogma dejó botado, hasta convertir, digámoslo así, la cristología o el estudio del Cristo en una especie de ontología propia más de sabios atenienses, especuladores, ¿no? Es decir, que les encantaba la especulación. No así este énfasis propio de Jerusalén en términos de liberación en la historia y de la historia de la salvación. Claro, esta ontologización del Cristo terminó siendo una pastilla catequética, es decir, fácil de enseñar, pero descorazonando la fe
y la ortopistis propia de las primeras comunidades cristianas. Jesús deja de ser logos, como el Evangelio de Juan. Logos es palabra que libera, palabra que salva, y en este sentido, predicado por la fe cristiana, para redefinirlo ontológicamente como una persona y dos naturalezas. También es una fórmula incompleta lo que hay en Calcedonia. ¿Por qué? Porque la dogmática cristológica pretende ser toda la cristología, todo lo que se puede decir sobre el personaje, sobre el Cristo de la fe, aunque muchos no le presten atención a ello. Por ejemplo, el Concilio de Calcedonia prescindió de un dato bíblico primordial, a saber, la resurrección. Esto, en términos de exégesis, sería por atestación múltiple. Aparece en los 4 evangelios. Entonces, es difícil saber si Calcedonia habla del Jesús prepascual o del resucitado. Si habla de ambos, entonces la resurrección sería un detalle vano, porque no aparece. 1 Corintios 15:14, dice Pablo. Vana sería nuestra fe. Y los títulos dados, a saber, Kyrios y Christos, Señor y Cristo, a Jesús, después de la resurrección son invisibilizados en la dogmática del Concilio de Calcedonia. En el mundo griego, en el que se trató de resolver la temática en torno a la naturaleza de Cristo, hay que entender que hay un contexto para este vocablo. Pero en el cristianismo, la dimensión histórica del personaje es fundamental y por ende este si es verdadero y perfecto hombre no puede desatender el carácter histórico. Tampoco se atiende lo neumático, que tiene que ver con el Espíritu Santo. Si la historia se margina, entonces la presencia de este Dios entre los hombres cae en la penumbra y se margina una teología de la esperanza del futuro. Calcedonia lo que hace es cerrar luego las puertas a una teología de la cruz. Justamente se nivela el Jesús prepascual, antes de la Pascua, y el resucitado se aniquila, ¿no? Se aniquila la kenosis, es decir, este vaciamiento de la voluntad del personaje en manos de la divinidad. Lo que se termina haciendo es afirmar unilateralmente la teología gloria, la teología de la gloria, y esto tuvo una consecuencia nefasta para la iglesia y para la teología, porque entonces la iglesia, entendida como jerarquía, se convierte y es jerarquía, poder sagrado por la resurrección, cuando, según la ortopistis, más bien es duolarquía, es decir, servidora, servicio sagrado por el Jesús prepascual. Finalmente, esta fórmula adolece de una dimensión colectiva, al estilo de Teresa de Ávila, entre Dios y yo, decía. Es decir, es una cristología sin logos, dijimos hace un rato, entre Dios y un hombre aislado. Esto es más luterano que católico y además resultaría a la luz de las verdades de fe del catolicismo, inclusive es herético, porque cuanto más bien estamos hablando de que por la encarnación debía convertirse la cristología y unir a Dios con la creación entera en este caso. Y tercer punto, la fórmula imperfecta de Calcedonia. Esta observación es del famoso teólogo alemán Schleiermacher, 1768-1834. La fórmula de que tiene Jesús, el personaje Cristo, dos naturalezas, está viciada por un error metafísico. ¿Por qué? Porque en un mismo plano, el de la naturaleza, se pone a Dios y al ser humano. Lo divino y lo humano se igualan. Es decir, en realidad el concepto puede aplicarse al infinito y al finito en un mismo sentido, pero no se debe. No se debe porque a fin de cuentas estamos hablando de naturalezas totalmente distintas. Y para que el concepto conserve su unidad y pueda decir algo acerca del hombre y de Dios, vas a tener o vamos a tener que afirmar una dualidad de naturalezas. El concilio calcedonense, en este sentido, tiene un lenguaje imperfecto, porque a fin de cuentas hay una necesidad de afirmar una cristología,
pero que no necesariamente se vierte a hablar de la presencia del absoluto en todo lo contingente, sino que es una presencia categorial, es una presencia creada, un nivel ontológico de la misma criatura. Esto es la encarnación. El racionalismo escolástico finalmente sucumbió al concebir las dos naturalezas como sustancias, como cosas aislables y circunscribibles, y no por ello naturaleza o cosas semejantes en cuanto tal. Esto lo trata de resolver la filosofía atomista en el sentido de la forma. Se llevó entonces a una confusión entre el ens, acto más potencia, y al principio entis, principio del ente, existencia igual esencia, acto puro. Resumamos. Las insuficiencias de la fórmula teológica de Calcedonia son varias. Es un lenguaje conceptual inadecuado. Hay un dualismo que define de manera ficticia o unívoca la palabra naturaleza al referirse al Cristo como personaje. Se cuestiona la unidad del Cristo de la fe, ¿no? Se da una teología desde arriba, más metafísica teosoterológica. Se propone un Cristo que no es persona humana, ¿no? Y se invisibiliza la dimensión histórica. Se invisibiliza la dimensión histórica. Calcedonia es un concilio que no resolvió entonces. Tiene departamento bien grande, además. Creo que tuvieron que tener un poco más racionalizado. El problema cristológico. El tamaño de esta cocina, y fíjense el tamaño de esta cocina. Don Ángel, tiene abierto el micrófono. El método teológico no versa entonces sobre un objeto de estudio, el historiable Jesús, sino sobre lo que se ha construido como verdades de fe a la luz de los concilios, lo cual hace en muchos sentidos que las afirmaciones del catolicismo, protestantismo, sean una eisegesis, es decir, se introduzca más de lo que los textos bíblicos nos permiten a nosotros decir a la luz de la investigación crítica. Esto nos lleva a un siguiente paso. A la crítica, ya hemos hablado en términos dogmáticos, a la crítica que se puede hacer al discurso histórico confesional sobre Jesús. Es lo que se ha denominado el Jesús histórico, que inició el siglo pasado, a principios. Estos resultados históricos de Jesús, desde luego, que han ido poco a poco acercándonos con sus explicaciones al personaje. Sin embargo, en el caso del discurso histórico confesional, podríamos decir que estas verdades, y en particular en el catolicismo, han estado vedadas o intervenidas por el magisterio eclesial. Ya veremos por qué al cierre de esta pequeña conferencia. Los resultados de la investigación histórica sobre Jesús tienen un valor hipotético respecto de sus conclusiones. Y desde luego que tiene que ver con cuáles son las hipótesis más probables sobre ese personaje llamado Jesús. No solamente con noticias fiables, como pretendió, por ejemplo, Raymond Brown en su libro La muerte del Mesías, que para él, por el hecho de ser narrado, bíblicamente era ya verosímil. Con esto se incurre en una falacia possibiliter ergo probabiliter, que en cuanto es posible, por tanto es probable. Esta posición acrítica ha llevado a resultados que tarde o temprano confunden la geografía, es decir, los escritos sagrados del entorno sobre el personaje, por ejemplo, los evangelios, con la biografía estrictamente hablando, y por ende resulta o puede resultar una tergiversación de la historia. Los evangelios no deben usarse como historias fiables sobre Jesús por el hecho de que se mencionen algunos personajes históricos, Pilato, Caifás, Tiberio, etc. Digamos que este optimismo maximalista que tiene esta manera de ver al personaje o incursionarlo, tiene un sesgo ideológico que produce libros sobre el personaje sin una investigación que
confronte estos puntos de partida y resulta resbaloso metodológicamente. La reconstrucción confesional católica y protestante del personaje Jesús en la época contemporánea podría, y hay que tener los ojos abiertos para que en términos metodológicos y de afirmaciones sobre el personaje no nos haga generar o producir una ficción historiográfica y por supuesto un consenso forzado sobre el personaje. En terminología adoptada por el paradigma tradicional creyente, católico y protestante, estamos ante lo que se ha llamado las tres búsquedas del Jesús. La primera de ellas es la Old Quest o antigua búsqueda, la segunda New Quest o nueva búsqueda sobre Jesús, y la tercera búsqueda o Third Quest, efectivamente el cierre. Ahora, estas búsquedas, de lo que venimos hablando en términos de acercamiento histórico al personaje, hay que desbrozarlas. Y hay que someterlas a escrutinio, epistemológicamente hablando. Veamos por qué. Cuando hablamos de la Old Quest, este adjetivo, old, no es meramente cronológico, no solamente significa antigüedad. Old tiene un sentido que entraña un juicio de valor. La antigua búsqueda es una manera de decir elegante que la búsqueda es antigua, es decir, es obsoleta. ¿Por qué? Porque se le achaca un subjetivismo y también porque se consideró que los resultados investigativos habían sido superados. Tanto así que inclusive fue llamada o calificada como no quest, es decir, ausencia de búsqueda del personaje Jesús. Y fue reseñada por Schweitzer y por James Robinson. No obstante, los juicios y el nombre o título que da el adjetivo old a esta búsqueda, deberíamos señalar que la primera mitad donde se sitúa la antigua búsqueda, entre 1906 y 1953, hubo una lluvia de artículos especializados que son relevantes sobre el personaje. Así que no es obsoleta, aunque haya sido calificada así por creyentes. En Francia, por ejemplo, sobresalió Alfred Loisy y Charles Guinevere. Este último dominó la primera mitad del siglo XX con su exégesis neotestamentaria. Entonces, esta búsqueda calificada de obsoleta, porque quienes la generaron no eran creyentes, es ante todo un modo de deshacerse de Reimarus y Strauss, los alemanes que originaron la discusión crítica sobre el personaje Jesús y cuyas obras de alguna u otra forma refutaron el valor histórico de mucho contenido de los evangelios y mostraron a Jesús como un judío cabal. La New Quest se reanuda después de los años 50, la segunda mitad del siglo XX, durante el tercer cuarto, del 50 al 75, con estudios de alemanes con intereses teológicos también. El uso predominante del criterio de semejanza y el diseño de una imagen del personaje que estaba contrapuesta a las creencias de los correligionarios judíos y es cocitada por el protestante que ya estaba presente en la primera búsqueda, James Robinson. Sin embargo, después del año 1957 y hasta 1974, no solamente los discípulos de Rudolf Bultmann reflexionaron sobre el Jesús histórico, aparecieron obras tan importantes como las de Bultmann a cargo de académicos judíos como Paul Winter, Geza Vermes y Ian Maccoby, así como del historiador británico Samuel Brandon. Winter hizo un análisis pormenorizado de los relatos evangélicos de la Pasión con un dejo marcadamente antijudío, un sesgo antijudío, parte de los evangelios.
Y Samuel Brandon develó la dimensión política antirromana del ideario de Jesús. Bermes también comparó a Jesús con las figuras carismáticas de la Palestina coetánea, y Maccabee integró posiblemente a Jesús como militante de la resistencia judía contra el Imperio Romano. Con esto se refuta el adjetivo de nueva búsqueda. Está mal llamada, ¿no? Nueva, justamente porque se enfatizó lo de la primera. La tercera búsqueda, Third Quest, señala una búsqueda del personaje en 1980, en el último cuarto de siglo, por los anglosajones. Es distinta al trabajo de los discípulos de Bullman, y con el auxilio de la arqueología y la sociología, usando el criterio de semejanza, de plausibilidad histórica, que no aparecieron en las publicaciones, se genera muchas afirmaciones relacionadas con las décadas anteriores. Se trató una cuestión de énfasis simplemente para hablar de sucesión de fases distintas, y esta manera de referirse a la investigación sobre Jesús histórica la acuñó N.T. Wright. Y, ante todo, confirmó un supuesto para él necesario a la hora de acercarse históricamente al personaje, a saber que no es la historicidad del punto de partida del personaje, sino una espiritualidad. ¿Qué significa semejante cosa? Significa que solo el que conoce a Jesús y le sigue puede decir algo por la connaturalidad del mensaje. A simple vista, no se podría hablar entonces de una tercera búsqueda sobre el personaje, puesto que ni siquiera se ha justificado la segunda. Estos métodos que se acercan al personaje y que son métodos históricos respecto del Nuevo Testamento, han brotado desde los intereses de los mismos creyentes tratando de acercar históricamente al personaje y cuya finalidad ha sido teológica y se mueve en el ambiente confesional. Este ambiente confesional, desde luego, ha generado resultados que afectan directamente a la teología. Por lo demás, la expresión propia del discurso de la investigación confesional sobre el personaje de Jesús nos hace pensar que, en lugar de hablar de Jesús histórico, que no ha sido creado como tal por la ciencia histórica, sino por la teología, debe llevarnos a una búsqueda, digámoslo así, en donde no hay que contraponer el Jesús histórico al Jesús no histórico. El no histórico sería el Jesús de la fe, sino que más bien se trataría del Jesús de la ciencia histórica, incardinado en los movimientos políticos, sociales e históricos del personaje. Cuando se habla de la biografía del personaje, debemos tener presente entonces que la figura del personaje se pone en el centro para subrayar en toda investigación cuál es la función histórica y la función moral del personaje. Muchas veces se hace para proponer a los lectores ese carácter de modelo de vida o ejemplo de vida del personaje. Sin embargo, el acercamiento de la investigación histórica confesional ha trascendido el carácter biográfico de los evangelios hasta darle un estatus histórico a lo teológico. Los resultados entonces históricos de los métodos histórico-críticos del Nuevo Testamento, hecho por la investigación confesional, sin negar la importancia que tienen, deben ser sometidos a escrutinio caso por caso. Frente a esto, la investigación histórico-crítica no confesional sobre Jesús trata de acercarse a los hechos, es decir, de no suplantar los hechos y tan solo explicarlos. No se parte de ningún supuesto en el entendido de que no son las verdades de la fe las que orientan la investigación sobre el Jesús histórico. Una investigación histórica puede dar razón de los hechos pasados y según ciertas normas lógicas para articular el discurso. Si las afirmaciones a las que se llegan tienen fuerza explicativa y es plausible,
plausible y es coherente con las demás teorías o explicaciones que se tienen, pues se acepta en términos del sistema de narrativa histórica. Teniendo presente la historia del cristianismo primitivo, deberíamos decir también que la dificultad específica de esta imprecisión del material fáctico fundamental requiere que todo acercamiento al personaje en términos metodológicos esté muy calibrado para que no haya filtraciones. La aproximación histórica a los textos del Nuevo Testamento se hace desde dos perspectivas que son complementarias. La primera de ellas es diacrónica y la otra es sincrónica. Cuando hablamos de la diacronía, lo que estamos pensando es que el libro como tal, es decir, siendo el cristianismo un libro, una religión del libro, lo que estamos afirmando es que se ha llegado tras ir a la génesis, al origen de ese libro del Nuevo Testamento, a fin de descubrir cuál fue ese proceso de gestación y de producción. En este sentido, el Nuevo Testamento es un resultado más o menos largo de transmisión y reelaboración, que no tiene que ver con los discípulos de Jesús, sino con grupos de creyentes después del año 70 tras la destrucción o el hecho de que se arrasara Jerusalén. Comúnmente este método diacrónico se llama histórico crítico y se acerca, entre otras cosas, y digo algunas solamente, crítica textual, crítica literaria y de fuentes, si es posible, crítica historia de las formas y de las tradiciones, crítica historia de la redacción, es decir, la idea es hacer un acercamiento y cuya preocupación fundamental es el método con el cual se va a llegar a estudiar esos textos que hablan sobre el personaje. Crítica textual, codicología, papirología, etcétera, etcétera. Ver cómo el autor o los autores ordenaron el material, de manera tal que la redacción resultara coherente, ver el ambiente en el que se generó y ver cuáles fueron los destinatarios originales del mismo. Cuando hablamos del ambiente y de los destinatarios originales, estamos pensando en lo que se llama contexto vital o Simsim-Leven. El estudio de las religiones es el punto de partida diacrónico. Se trata de entender la singularidad del mensaje que hay en esos textos y no verlo por sí mismo, sino enfocándolo de tal manera que al contraponerlo con el pensamiento apologético o de los siglos posteriores, permita ver cuáles son esos procesos de recepción y transmisión y con el auxilio de categorías metodológicas. Esta investigación lo que hace es poner de relieve analogías entre el Nuevo Testamento y otras religiones, así es la historia de las religiones, y determina cuáles son esas líneas del proceso evolutivo de esta religión, a saber, de la cristiana. Sea porque hubo una evolución dentro del cristianismo, sea porque está arraigado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. ¿Qué relaciones de dependencia? ¿Cuál es la esencia del cristianismo? Sin olvidar aquellas religiones que pudieron influir inmediatamente en el judaísmo o en el cristianismo, ¿no? Eso sí, siempre sin caer en la tentación de resolver todo de una manera rápida, a saber, apelar, por ejemplo, a la influencia de la gnosis, cuando más bien pudo ser un testimonio del nacimiento que no necesariamente afirma lo contrario. Cuando se habla de estos métodos histórico-críticos, se está pensando en la historia de las formas, que tiene que ver con la redacción también, con la crítica literaria, y que de alguna u otra manera busca un término interpretativo en el contexto textual o literario y también en el contexto extratextual, es decir, histórico. De esto viene el nombre de método histórico crítico y cuya finalidad es reconstruir los sucesos y procesos históricos a partir del estudio de los textos bíblicos. En principio, entonces, todo conocimiento histórico está sometido a probabilidad, siempre a revisión y siempre a crítica, ¿no? Ese es principio de crítica, como algo esencial al método este. Análogamente, punto número 2,
lo histórico es comparable con realidades, y esto se denomina principio de analogía. Es decir, de lo que se tiene experiencia. Veamos, no se tiene experiencia hoy de la resurrección de ningún muerto. Entonces, para los métodos histórico-críticos no se afirma como histórica ninguna resurrección, ¿no? Porque no hay ningún muerto del pasado, aunque esto no implique excluir algunos acontecimientos únicos en el ámbito de lo histórico, pero dado que no se tiene experiencia de la resurrección de ningún muerto, no se acepta ninguna resurrección de ningún muerto del pasado. Así que el pensamiento, y más aún el método histórico crítico, no dice nada sobre la resurrección, porque no es historiable. Y 3, dado que el objeto de la historia no es lo sobrenatural, el método histórico crítico, principio de correlación se llama esto, sino es lo natural, no hay modo de demostrar que Dios actúe en la historia. De tal modo que, aunque se acepten aquellos métodos ahistóricos que están enfocados en la comprensión del método del texto bíblico como tal, o como pura literatura, no referencial históricamente, digámoslo así. Esto produce pues que cada quien pueda de repente hacer una lectura del texto y revivirlo. ¿Cómo se deduce? Los métodos histórico-críticos lo que tratan de hacer es limitar la exégesis a la exposición de la escritura, consecuentemente. Se trata de escribir, acercarse, comprender el sentido de cada texto en el contexto de la historia y de la tradición del cristianismo primitivo. Gadamer llama a esto los horizontes de comprensión, ¿no? En cuanto se trata de una hermenéutica, es decir, una interpretación lingüística de estos fenómenos que experimentamos en la vida como fuente de sentido, y que incluye un amplio sentido de la experiencia del sujeto en el tiempo, y es así como la vida humana se revela. Esto lo podemos ver en Verdad y Método 2.17. La crítica literaria, y ya voy cerrando, la crítica literaria pues tiene por finalidad acercarnos al estudio del Nuevo Testamento, a la composición, a las fuentes escritas, sin eludir, desde luego, los matices y los acentos que tiene el contexto vital, ¿no? La crítica literaria lo que hace con los evangelios es facilitar una reconstrucción de esas fuentes más primitivas a fin de dar una visión lo más cercana posible a los estratos primigenios de la primera comunidad, en sus creencias, en sus luchas, en sus tensiones. Estos estudios han demostrado que ciertamente las rupturas y las tensiones que hay al interior del texto neotestamentario no necesariamente se deben a las fuentes escritas, sino a la tradición oral, verbal, con la cual se dio la evolución de estos documentos. Muchos especialistas a este respecto son norteamericanos: Best, Spencer, Talbert, Tolbert, etc. Entre otros, entonces, el género evangelio, nos dice la crítica literaria, tiene un paralelo con las vidas de Buda, de la tradición Pali, porque a fin de cuentas se ofrece una sucesión de hechos, milagros y dichos de su estructura que es muy parecida a los evangelios sinópticos, a los primeros 3 evangelios. La crítica de las formas, siguiente paso, más bien es una postulación de cuáles son las unidades básicas en los evangelios, esas formas pequeñas, esas unidades teológicas, esas afirmaciones de fe que están presentes, y que trata de entender esas formas teológicas en su desarrollo histórico, de tal modo que se entienda en ese contexto vital la evolución. Claro está que los evangelios no son obras unitarias, y hay que entender ese contexto preliterario, oral antes, por lo que la trabazón que tienen los evangelios en pequeñas unidades fue laxa, por lo que, insisto, a esto se denomina evangelio, ¿no?
La crítica de la redacción lo que hace es acercarnos de alguna u otra forma a cuál es la crítica de la composición, es decir, cuál es de alguna u otra manera en este marco esos criterios, por ejemplo, de autenticidad, disimilación, contraposición, testimonio múltiple, coherencia, entre otros, que son propios de la crítica de la redacción, y que traiga un marco y una complementación de los métodos anteriores, de las formas, por ejemplo, y de la crítica literaria. Y cuando hablamos del estudio sincrónico del Nuevo Testamento, estamos pensando en un cuerpo que analiza la semántica, la lexicografía, lo narrativo estructural, la estilística, la retórica. Grosso modo es una herramienta que nos da un acercamiento para ver significaciones y significados lingüísticos. Hay gran cantidad de textos que nos ayudan a comprender desde esta investigación sincrónica los textos bíblicos. Por ejemplo, el famoso vocabulario del Nuevo Testamento de Van Segbroek de 1984. También encontramos el aporte de Roland Barthes, Boucham, Guillard, Corté, Ricoeur, a propósito de una obra exégesis y hermenéutica en la que se hace y se estudia históricamente los textos, y desde este método sincrónico también encontramos interesantes diccionarios de lexicografía y lexicología, como el de Deisman de 1909, así como el famoso diccionario sobre el Nuevo Testamento de Bauer, Lu y Nida, de 1988, editado por las Sociedades Bíblicas Unidas. Y así puedo seguir enumerando obras extraordinarias que muestran los estudios sincrónicos del Nuevo Testamento. También hay análisis retórico, entre otros. Podríamos cerrar diciendo que el cristianismo entonces es un fenómeno exegético, esto es teológico ideológico, que desarrolló la idea del Cristo de la fe como un contenido de la predicación de los discípulos, que lo vieron en cuanto a comunidad muy tardíamente, después del año 70, como hijo de Dios y salvador de la humanidad. Con el apoyo de los concilios de los primeros siglos, Nicea en el 323, regentado además por el emperador Constantino, y que declaró que Cristo era hijo de Dios, igual y consustancial con Dios, y verdadero Dios, y que además el de Éfeso, 431, el de Calcedonia, 451, y posteriormente el de Constantinopla, en el 680, se desató, se trató de dar una serie de soluciones sobre la persona de Jesús, su naturaleza y su voluntad, lo cual llevó a hierros metafísicos e imprecisiones importantes. La historia del cristianismo muestra también que las tres búsquedas históricas propuestas por la reflexión confesional tienen un sesgo al que hay que ponerle atención en términos o en torno al personaje, como se ha mostrado. Y para cerrar un botón, nadie menos o tampoco sospechoso con von Glimmer, de 1964, hacen una breve pero instructiva manera de resumir cuál es el método que tiene la teología para interpretar hermenéuticamente estas verdades del magisterio eclesial en la búsqueda del personaje. Número 1, dice Karl Rahner, la misión de la exégesis bíblica es interpretar la escritura, comillas, con métodos auténticamente científicos. Hasta ahí no hay ningún problema. El problema viene luego, ¿no? Porque ahora vienen los problemas epistemológicos insalvables. 2, pero sin limitarse a esos métodos. Primero está muy bien, pero inmediatamente al renglón seguido, cuidado, no se limiten a esos métodos. 3,
para que se logre esta misión de acercarse exegéticamente a los textos bíblicos, uno, comillas, no debe tener la doctrina e instrucciones del magisterio únicamente como norma negativa. Es decir, es una norma muy positiva, la indicación del magisterio. Y como si fuera poco, 4, es tarea de la exégesis católica mostrar la compatibilidad de sus resultados con el dogma católico, lo que hemos venido diciendo desde el principio. Y también, al menos en principio, con la doctrina oficial no definida de la Iglesia. En pocas palabras, se debe creer, pero hay que asumirla, esta creencia, como revelación de la divinidad. Y lo cual tiene que ser enseñado de manera obligatoria y definitiva para todos los católicos, pues es vinculante. Sorprende que aún hoy la exégesis confesional hable de verdad bíblica o de pureza de la fe, puesto que es imposible llegar a conocerla en múltiples ocasiones. La Biblia es un baúl desastre que incluye sentencias, juicios y concepciones contradictorias. En el catolicismo oficial, digámoslo así, de más denominaciones, eso de más denominaciones hay que matizarlo también en estas alturas, puesto que conozco que hay luteranos muy serios, anglicanos, metodistas, etcétera. Y hay otras denominaciones que no son nada serias académicamente. El neopentecostalismo, por ejemplo, no sabe uno ni qué cree, porque nunca lo fija y en consecuencia siempre salta de un lado para otro, y eso es un problema doctrinal porque no se sabe a ciencia cierta ni qué dice ni qué cree. Pero está claro que hay para todos los gustos. La exégesis católica histórica sobre Jesús es blanda metodológicamente, porque no asume críticamente estos puntos que hemos señalado, entre otros. Y se priorizan los dogmas o verdades de fe como punto de partida, y no tanto la aplicación del método histórico crítico con mano dura. Muchas gracias. Luis Diego, muchísimas gracias por tu enriquecedora intervención. Como siempre, obligas a pensar. Yo pienso que también este es uno de los propósitos de esta cátedra. O sea, no es solamente darle el espacio a las diferentes experiencias religiosas o los diferentes problemas teológicos o de filosofía de la religión que puedan concertarse, sino que también es necesario llevarnos a repensar cosas. Y pues como en anteriores sesiones con otros ponentes, vos en esa noche has cumplido con esa tarea. Sin más, voy a darle pie paso a las preguntas que quieran hacer, tanto a través de Facebook Live como a través del chat de Zoom. Tengo una primera pregunta dirigida a Luis Diego, de parte del profesor Roberto Fragomeno. Su pregunta dice si consiguió el nominalismo quebrar la teología del silogismo, y si es y segunda pregunta, si es una teología además de una filosofía. No sé si querés. Sí, claro. Muchas gracias, Roberto. Muy amable por la compañía. Sí, de alguna otra forma el nominalismo hizo, en términos lógicos, un punto y aparte que desde luego la teología no asumió. Y no la asumió porque eso implicaba un examen serio y profundo de muchas de estas verdades fundadas justamente en el silogismo. Pero lo más interesante de Occam es que su nominalismo de carácter filosófico tuvo aplicación política. El más furioso o furibundo crítico de la estructura eclesial a finales de la Edad Media fue justamente Guillermo de Occam, quien entre otras cosas discutía si en verdad se podía sostener que
el obispo de Roma era el obispo que debía dirigir o manejar a toda la cristiandad católica desde Roma y no desde Jerusalén, por ejemplo, entre otras cosas. Si debería de tener poder político o no tener poder político. Probablemente coqueteando en parte con lo que hoy conocemos nosotros, con la disputa tan ingratamente zanjada en nuestro país entre el Estado confesional y el Estado laico. Sí, por supuesto que sí, Roberto. Muchas gracias. Bien. No sé si alguien de la audiencia quiere participar. Les recuerdo que por favor pongan por escrito sus preguntas. Jerry, no sé si puedes ponerla por escrito o preferís decirla a viva voz. Prefiero Decirla. decirla, sí. Adelante. Okay. Bueno, en primer lugar quiero felicitar a Luis Diego. Bueno, no solo por esta charla, sino en general por todo el proyecto en sí de la cátedra. Bueno, básicamente, bueno, yo esperaba tal vez más que si hiciéramos referencia a los conflictos, no podría decir actuales, de la teología católica. No sé si... Dame un ejemplo. Estaba pensando en todos los conflictos que han surgido a partir de todos los grupos que se oponen y cada vez más, yo podría decir incluso, al Concilio Vaticano II. O sea, mucho del conflicto que estamos viendo, incluso en la elección de Estados Unidos, tiene que ver con la división o la brecha que existe entre los católicos que están a favor del Concilio Vaticano II y aquellos que siguen oponiéndose al conflicto, al Concilio Vaticano II. Y lo vemos en grupos que, por ejemplo, atacan abiertamente al Papa, y casi incluso negándole su condición de Papa. Quería saber qué opinabas al respecto. Sí, esta dificultad no es teológica o doctrinal, ni menos histórica o crítico-histórica. Es de carácter eclesial al interior de la iglesia y hacia afuera es de carácter político. Hacia adentro porque hay grupos de poder que en la práctica pues también quieren detentar el poder y no tener el poder en sus manos, que es harto evidente que se tiene después de 2000 años, ese poder simbólico que acompaña a estos grupos de sacerdotes, religiosos, etcétera, que hay muy buenas personas, yo no estoy dudando de eso, conozco muchísimos en el catolicismo, fuera de él e inclusive de otras denominaciones religiosas. El punto no es personal, tiene que ver con estructuras de poder y de poder simbólico. Hacen efectivamente que se genere una tensión. Si dijo o no dijo el Papa, si te conviene o no conviene la reforma, si dijo o más bien hay que suavizar lo que dijo. Y a fin de cuentas es como una especie de teléfono chocho todo lo que se dice. No sé si lo dijo o no condenó, si condenó o no condenó la homosexualidad, si se puede o no se puede tener vida de pareja, etcétera. Pero es de carácter ante todo político, no es doctrinal. Insisto, el problema a la base no es exegético. Está claro que en el catolicismo, en el cristianismo, y esto de repente han de tenerlo presente también las personas diversas sexualmente, se parte de un culto que es y enfatiza la heterosexualidad. Y eso no se va a cambiar, porque es un punto de partida. Puede ser que se suavicen algunas de las afirmaciones, pero de alguna otra forma, suavizar no significa aceptación, por una parte. Y respecto de este conflicto que usted observa entre los grupos políticos, sí, es un modelo de sociedad inclusive, porque el catolicismo tuvo claro a lo largo
de las décadas con la doctrina social de la Iglesia, los mensajes papales en torno a, iniciados desde 1898 con la Rerum Novarum, y que continúa a lo largo y que por supuesto en el Concilio Vaticano II tiene que ver con el ayornamiento, la puesta al día del catolicismo a manos del Papa Juan XXIII, el Papa Bueno, genera indudablemente una disputa de carácter político, enfatizando ante todo la especulación sobre la importancia del poder político y no el proyecto político social que tiene el catolicismo a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Lo vemos en Costa Rica. Los grupos creyentes, a pesar de tener verdades, por ejemplo, en términos de análisis social, de pastoral social, diferencias importantes, unos pueden enfatizar la individualidad, soy yo quien me salvo, se muestra mi salvación a través de cómo me va económicamente, y económicamente Dios me muestra la gracia, y en consecuencia más gracia, más dinero, y a más dinero, más gracia, el círculo continúa. Tiene que ver con esta filtración que decía Max Weber del espíritu del capitalismo en la ética protestante, cuando el catolicismo ha pensado siempre en, y eso es radical y claro, en la cuestión social, es decir, en el bien común. Pero ahora notamos que esas ideas para repensar de una manera particular la sociedad nuestra en términos de convivencia no importan. La idea nuclear de cómo los cristianismos a los que nosotros estamos expuestos, por ejemplo, en Costa Rica, no discuten cuestiones ideológicas o teológicas. Es ver cómo se hacen del poder. Porque a fin de cuentas, más que el mensaje mismo de liberación que tiene el cristianismo, lo que se quiere es formar parte de la estructura de poder. Entonces, es impresionante. Y además, en algún momento tal vez invitemos a alguna persona de los líderes, esperemos que tengan el gusto de acompañarnos el próximo año. Abriremos una nueva sección que se va a llamar entrevista y será entrevistar a algún personaje del mundo político religioso en vivo y en directo, con preguntas, no con exposición, para que nos expliquen qué es lo que está pasando con sus posturas en torno a la temática que decías. No sé si más o menos, Jerry. Sí, bueno, obviamente hay mucha tela que cortar, ahí se puede hablar mucho más, y ojalá que puedan, que realmente sí se puede invitar a alguno de estos señores que tanto poder tienen y tanto poder quieren seguir teniendo. Es curioso porque algunos y algunas de nuestros señores y señoras diputados además se sienten líderes religiosos. Es interesantísimo eso. Toda la carga semántica y simbólica que tienen encima. No los eligieron por la religión que profesaban, los eligieron como representantes del pueblo. Pues ahora resulta que son además representantes de ciertas ideas religiosas. No sé. Cuando no debería ser la prioridad, sino el beneficio de la mayoría, pero bueno. Bien, Luis Diego, no hay más preguntas ni por Facebook Live ni a través del chat. No obstante, tengo un comentario de Esteban Fernández que te voy a leer. Bueno, y tiene dos preguntas. Hola, profe, con tu reflexión histórica hemos visto que existe una predominancia en la búsqueda del Jesús histórico por el mundo anglosajón protestante, que impide al mundo católico tener el mismo interés por esa búsqueda. ¿Es algo meramente institucional, doctrinal? El asunto es muy interesante porque quienes respondieron a Reimarius y Strauss en el siglo pasado fueron protestantes. El asunto es que el mundo protestante, cuando se dio cuenta de los resultados que arrojaba el método histórico crítico, de alguna u otra forma dijeron, ¡ay, qué susto!, ¿no? Mire lo que estamos haciendo con el personaje. Y desde luego la investigación no creyente o no confesional ha seguido investigando. El catolicismo tiene personajes o más bien investigadores muy serios. El padre John Mayer en Estados Unidos, que ya está bastante grande, es uno de los grandes
autores que reflexionan sobre el Jesús histórico y que en el cual, por ejemplo, en la obra Jesús, vamos a ver, esta obra titulada, de un minuto porque no preciso bien el nombre, Un judío marginal, que ya lleva como 4 o 5 volúmenes editados, hace un análisis pormenorizado de temáticas discutibles dentro del dogma católico. No sé si en algún momento lo van a silenciar, pero sí hay en el mundo católico reflexión a este respecto. Sí hay en el mundo católico, que lleva, digámoslo así, de una manera muy interesante, la reflexión en la medida de lo posible con mano dura. Insisto, no sé si en algún momento va a formar parte del séquito de los que son silenciados. Creo que la investigación es tan contundente que probablemente lo van a dejar pasar. Pero sí. No es nuevo. Voy a tomar brevemente la palabra. No es un asunto nuevo. Hans King en sus memorias atestigua algo de lo que hoy hemos escuchado y en particular de esos conflictos que se parecen más a conflictos políticos que de otro orden. O sea, que la doctrina al final de cuentas se convierte en una herramienta de dominación, ya que es una de las críticas que hace Hans King contra la curia romana y una de las críticas dirigidas al concilio del Vaticano II. ¿Verdad? Jimmy, a propósito de esto, a mí no se me olvida cuando estaba en El Salvador en un seminario en un congreso internacional sobre Xavier Zubiri, y resultó que coincidí con Juan José Tamayo, que es un teólogo católico conocidísimo. Recuerdo que estando en el congreso internacional, le llegó la comunicación de que había sido considerado hereje y que se iban a prohibir sus libros. Me decía Juan José Tamayo, Luis Diego, que esto me pasó siendo yo laico, porque si me pasa siendo religioso, me echan a perder mi vida. Es decir, que me calle, que deje de escribir, que deje de predicar, que deje de dar misa, etcétera, etcétera, y finalmente me matan, porque eso es lo que he hecho toda mi vida, ¿no? Dice, por suerte no soy sacerdote, y más bien mi obra más bien se va a reeditar varias veces gracias a la condena que he sufrido. Pero el ambiente de la condena, como vos decís, de carácter político, es bastante ingrata y va a perdonar, pero es bastante torcido además. Un hombre y una mujer que se han dedicado a la vida académica, de la noche a la mañana le suspenden eso, que es su centro de vida, indudablemente es como matarlo en vida. Es como matarlo en vida. Igual me decía José María Vigil en Panamá. Luis Diego, están persiguiendo algunos de mis libros que he publicado porque dicen que soy demasiado abierto a otras religiones. Y también recuerdo a Antonio González cuando, ex jesuita, me decía, Luis Diego, he dejado de ser jesuita. No sé si vas a querer seguir publicándome y vas a seguir, que en ese momento teníamos otra revista de reflexión teológica, publicándome y si vas a querer seguirme hablando, porque ya por lo menos eclesialmente estoy muerto. Sí, es impresionante. Y son hombres muy buenos. Es decir, son personas muy buenas personas. No hay duda. Eso es. Eso es. Acaba de entrar una intervención de Jessica Smith. Pregunta lo siguiente, Luis Diego. ¿Podría pensarse que el rechazo inicial que tuvo la Iglesia Católica ante la teología crítica se debe también al rechazo del pensamiento moderno, sobre todo en el magisterio de Pío IX? Digamos, no estrictamente tiene que ver con el magisterio de ningún papa, sino tiene que ver con ese órgano oficial que hay dentro del Vaticano, que es la Congregación para la Doctrina de la Fe, estrictamente hablando. Pero también hay católicos que son muy críticos. Yo conozco muchos. Lo que pasa es que mantienen perfil bajo, porque si les ponen el ojo, los pueden hacer un mal momento. Y yo sé que creen de manera concienzuda y además, además de concienzuda, sumamente comprometida. Ahora, es una lástima que el catolicismo tenga teólogos, filósofos, etcétera, tan interesantes, tan buenos a lo largo de toda su historia de la reflexión y que haya quedado en el camino toda esa reflexión. Eso es inconcebible.
a mí me parece inconcebible, inconcebible. Parece que la historia de la teología inicia cuando uno nace, cuando los creyentes nacen, o sea, en los últimos 30 años de vida, y hay una historia que le precede, sino no necesariamente. Hay una fuerza de parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe que ciertamente tira línea. Con Ratzinger se llevaron a causa con presunta o sospecha de herejía más de 110 teólogos y teólogas durante el periodo en el que él estuvo como regente de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Muchos de ellos yo los conozco, muchos son conocidos y muy buenas personas. No creo que haya habido nunca mala intención, pero no hay duda que eclesialmente lo sufren, ¿no? Bueno, Luis Diego, yo creo que no hay más intervenciones. Perdón, hay una más de Jason Andrei. ¿Considera relevante para la discusión el trabajo de la fenomenología religiosa teológica que se ha llevado en Francia, por ejemplo, de Jean-Luc Marion? Sí, es muy importante, pero insisto que lo interesante de la fenomenología teológico-religiosa es integrarla a otras herramientas o con otras herramientas, no solamente usar esa herramienta. ¿Por qué? Porque tenemos tantas herramientas para conocer el sentido y el personaje Jesús, por ejemplo, que discriminar o dejar de lado alguna por enfatizar una sola, es un desperdicio académico. Entonces, por supuesto que es importante, por supuesto que es enriquecedora, pero debe ser integrada en este corpus académico, en este corpus más bien académico, que ilumina más y mejor al personaje, Jesús. Sí, por supuesto. Muy bien. No sé si alguien más quiere participar, quiere hacer algún comentario o pregunta. Bueno, Luis Diego, yo creo que podemos dar por concluida esta sesión de la cátedra. Omití preguntarte si hay una sesión más o esta es la última del año. Del año, esta es la última y pronto iniciaremos el próximo. Perfecto. Todos y todas cordialmente invitadas. Muchas gracias. Jimmy, solo un detalle. Tenemos, dime. tenemos en memoria, grabaciones tanto en Facebook como en el canal de la cátedra, a saber, CER. Ese es el modo de identificarlo en Facebook y el modo de identificarlo en YouTube, el canal, por si quieren ver, rever las conferencias previas. Ojalá nos sigan también. Claro. Bueno, sin más, les agradezco muchísimo su atención y el tiempo que dedicaron para acompañarnos a lo largo del año y estaremos viéndonos pronto el próximo año, ojalá en mejores condiciones. ¿De acuerdo? Bueno, buenas noches y muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Buenas noches. Encantado, esté muy bien.